Bueno, aprovecho que presenté Altia Consultores, como sabéis, en la primera conferencia internacional de microcaps, en la cual bueno, pues, participamos 8 personas de 8 países diferentes, y representando a España, bueno, pues me han escogido a mí para presentar una idea de inversión de una microcap. Entonces, bueno, he cogido la misma presentación que utilicé para esta conferencia. Está en inglés la presentación, pero bueno, consideré que podía ser interesante, aprovechando esta presentación que ya tengo preparada, para ofrecerosla a vosotros en español. Entonces, nada, sin más, avanzamos. Bueno, primero me presenté como auditor, analista en Galileo Capital y fundador de Microvalue. Y el Twitter que ya conocéis, ¿no? Bueno, un poco la rentabilidad de la SICAP hasta la fecha, desde que empecé en enero del 19. Y bueno, pues la compañía que presenté es Altia Consultores, con ese ticker market cap a fecha de la presentación, y cotiza obviamente en España. Bueno, y sin más, ¿no? Cotiza exactamente en el mercado alternativo bursátil, en el MAP. Bueno, es una compañía que es de A Coruña, del norte de España. Una ciudad de 250.000 habitantes. Bueno, les explico un poco que era conocida por el Club del Deportivo La Coruña, que bueno, en España es más conocido todavía, y por albergar una de las compañías más importantes a nivel mundial en el sector textil, que es Inditex, ¿no? Propietaria de las marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, entre otras. Bueno, fue fundada en esta ciudad y actualmente mantiene su sede ahí, ¿no? Bueno, una vez nos ubicamos, pues entramos un poquito más en detalle en el negocio. Fundamentalmente, Altia se dedica al negocio de outsourcing y mantenimiento, generando prácticamente la mitad de los ingresos de la compañía. Y después, bueno, pues de forma menos significativa, pues vende hardware y software, aplicaciones informáticas y después soluciones y servicios en menor medida, ¿no? Las ventas de hardware y software, ellos no lo consideran un segmento estratégico del negocio, pero bueno, en 2017 hicieron una adquisición bastante interesante, que es Quest Systems, que fundamentalmente se dedica a esa parte del negocio, ¿no? En cuanto al negocio, a los clientes, bueno, aquí vemos la distribución, ¿no?, de los ingresos entre los clientes. Esta imagen o este reparto de cuota de ingresos por clientes es antes de la adquisición de Noesis, que después hablaremos de ella, por lo que los clientes a día de hoy están mucho más diversificados que en esta foto. De todos modos, como puedes ver, los 10 principales clientes representan aproximadamente el 62% de los ingresos totales, y el principal cliente representaba solo el 13%. El 38% restante se distribuye entre los clientes que individualmente representan ingresos inferiores a 1 millón de euros. Con lo cual, bueno, está bastante atomizado en la cartera de clientes, y además teniendo en cuenta el nivel de recurrencia que tiene el negocio, que es en torno al 60% anual. Es decir, el primer día del año tienes ya el 60% de la facturación de todo el resto del año pues garantizada, ¿no? Eso da una visibilidad y una recurrencia muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, por poner un ejemplo de esta recurrencia, ellos siempre comentan como anécdota, y confirmé con el management que sigue siendo así a día de hoy, que el primer cliente de la empresa, 28 años después, pues siguen trabajando, ¿no?, a día de hoy con ellos, ¿no? O sea, el primer cliente de la empresa sigue siendo cliente a día de hoy. Bueno, hasta la adquisición de Noesis, el sector público era muy relevante
en Altia. De hecho, Altia empezó trabajando única y exclusivamente para el sector público, pero hasta la fecha era 50-50, ¿no? Un poco buscaron también meterse en el sector privado para diversificar los ingresos. Pero en el 2020 se reduce drásticamente debido a que Noesis, la compañía portuguesa que adquieren, trabaja fundamentalmente para el sector privado. Tanto en el sector privado como el público, los contratos suelen ser de varios años de duración. Normalmente hay un periodo inicial, que es el de desarrollo, que es 1 o 2 años, y después hay un periodo de mantenimiento que suele durar también entre 1 o 2 años, prorrogables a 1 o 2 adicionales. En el sector privado, en el público obviamente no, pero en el sector privado están altamente diversificados, tanto en sectores como en clientes, ¿no? Como veíamos antes. Y bueno, incido en la recurrencia de los ingresos, ¿no? El 60% son recurrentes. Y bueno, en cuanto al sector, pues hay un proceso de concentración o de consolidación en el sector muy claro, ¿no? Tanto en España como en el resto del mundo, ¿no? En el negocio IT de consultoría tecnológica, pues está habiendo una consolidación de un sector que hasta entonces estaba muy fragmentado, ¿no? Tanto en la demanda como en la oferta. Respecto a la demanda, el cliente pues lo que busca es una simplificación tecnológica y tener un único proveedor tecnológico, es decir, que todas las soluciones que tenga la empresa pues se lo pueda ofrecer un solo proveedor, ¿no? O sea, es totalmente lógico. Esto significa que la tendencia del sector es menos contratos, pero estos son más grandes, ¿no? Y en cuanto a la oferta, pues el sector IT se encuentra en un lento proceso de consolidación, ¿no? Por eso que ellos lo que intentan buscar es crecer vía adquisiciones, porque consideran vital hacerlo, ¿no? Porque si no se van a quedar fuera de juego. Y después me decían, hablando con el equipo gestor, que el sector IT tiene un altísimo potencial, hay múltiples oportunidades de negocio, pero al mismo tiempo hay una fuerte competencia, ¿no? Tanto en términos de precios como de recursos entre las empresas que operan en el sector. Recursos, fundamentalmente, nos referimos al personal, porque en España el personal cualificado tecnológico es muy escaso y al final la demanda es cada vez mayor. Ya no solo compiten con otras empresas del sector, sino también con sus propios clientes, con los bancos, por ejemplo, que cada vez incorporan a más informáticos a su staff, ¿no? Los principales competidores del grupo Altia son aquellas empresas que operan en el sector de la programación y la consultoría informática, y algunos ejemplos pues pueden ser Accenture, Indra, Informática El Corte Inglés, Everis, Atos, Capgemini, Sopra Steria, GFT, algunas de ellas multinacionales fuera de España, pero también son competencia algunas más pequeñas que las anteriores, pero con posiciones locales muy consolidadas, ¿no? Como pueden ser Plexus, Validea o Ayesa. Bueno, di 4 ejemplos de servicios. Por ejemplo, desarrollaron la tarjeta Millennium de A Coruña, que es una tarjeta que se utiliza para pagar el transporte público, sobre todo el autobús, que bueno, es básicamente el transporte público que hay. También desarrollaron la plataforma de la Bolsa de Empleo de Chile, que me comentaban que este trabajo les salió a raíz de haber trabajado también con la plataforma de Bolsa de Empleo de España. Implementaron todo el sistema de ciberseguridad del ICO, el famoso ICO, ¿no? Ahora. Y además también integraron pues toda la plataforma de reservas de Iberostar, ¿no? Que es una compañía hotelera muy potente a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, puse estos 4 proyectos como podía haber puesto cientos de otros más, ¿no? Pero bueno, se puede apreciar un aspecto en común entre todos estos proyectos, que al final lo que quiero dar a entender es que no hacen páginas web, ¿no? O sea, desarrollan proyectos con un componente de alto valor agregado, de alto valor añadido, ¿no? Que es donde quieren centrarse, ¿no? Con el fin de mantener unos márgenes más altos que sus competidores, ¿no? Y de momento hasta ahora lo han ido consiguiendo.
me enviaron ellos estos ejemplos, ¿no? Que son proyectos más recientes, como puede ser pues para una serie de organismos europeos, ¿no? Pues prácticamente los más importantes, ¿no? La Oficina de Propiedad Intelectual, de Aviación, de Marítimo, de Centro de Satélites, bueno, pues prácticamente todas las agencias europeas, pues con ellas han trabajado en diferentes proyectos desde 2011 hasta la actualidad, ¿no? También en Altia pues han desarrollado pues todo el tema de ciberseguridad también, ya no solo para el ICO, sino también para el Banco de España. También han realizado el tema de servicios de assurance y gobierno electrónico, ¿no? Que le llaman ellos. Pues me imagino que será cumplimentación de toda la normativa a nivel digital para el gobierno para el Ayuntamiento de Madrid, y también pues los servicios assurance o de calidad para Primark en Portugal. En los mercados, pues aunque el 75% de los ingresos se reparten a caballo entre España y Portugal, también prestan servicios en Chile a través de una filial, en Brasil, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Como dije antes, en la mayoría de los casos, Altia crea otras empresas, ¿no? para su expansión en nuevas áreas. En cuanto al mercado, España es uno de los países desarrollados con mayores necesidades de digitalización, igual que Portugal, donde a través de Noesis ahora tiene un peso importante. Y eso no lo digo yo, lo dice el estudio más importante del sector, que es el Cisco Digital Readiness Index del 2019, en donde podemos ver en verde los países con mayor avance tecnológico a nivel empresa, y en azul oscuro y azul claro pues los menos avanzados, ¿no? Ahí estamos en nivel Europa, está España, Portugal e Italia fundamentalmente. Después hay una oportunidad, creo que es única en la historia, a medio plazo en Europa y en concreto en España, que es el Next Generation, ¿no? A raíz de la pandemia, pues como sabéis, España e Italia fueron los países probablemente más perjudicados por la pandemia, no solo porque fue donde hubo más incidencia y más fallecidos al principio de la pandemia, no solo por eso, sino también porque al final tiene un componente turístico importante, ¿no? Tanto Italia como España. Y entonces, hay una iniciativa europea a partir del cual pues van a reportar una serie de subvenciones y avales que son 360.000 millones de euros de subvenciones y más de 300.000 millones de avales, ¿no? De garantías. Esto es la mayor ayuda a nivel europeo de toda la historia, ¿no? Y el país que más subvenciones se va a llevar de toda Europa pues va a ser España, ¿no? Lo vemos ahí, con hasta 70.000 millones de euros. Si nos vamos a subvención por persona, pues la que más recibe será Grecia, con 1,7, sería en este caso 1.700 euros por persona, Croacia 1.600 euros y España sería la tercera con 1.500 euros, ¿no? Pero si nos vamos al total, España está en la cabeza a nivel europeo. Y además, el tema es que la mayor parte de estos fondos van a ser destinados a la digitalización de las empresas, ¿no? Con lo cual, van a suponernos vientos de cola importantes para todo el sector para los próximos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, todas las empresas italianas, como puede ser Digital Value, de la que hemos hablado alguna vez en Microvalue, y Altia Consultores a nivel España, pues probablemente lo van a hacer muy bien para los próximos años. Y de hecho,
ya me anticiparon que el 2021 va a ser muy bueno a nivel orgánico, ¿no? Va a crecer orgánicamente en el 2021 porque le están entrando bastantes contratos y si a esto le sumamos que Noesis ya han hecho todos los ajustes en el 2020 y es probable que los márgenes ya los mejoren mucho en el 2021, pues bueno, yo creo que viene un año 2021 muy bueno en Altia, ¿no? Bueno, Altia tiene dos accionistas principales. Por un lado está el CEO y fundador de la compañía, Tino Fernández, que controla el 81% del grupo a través de la holding Voxleo. Y también hay un accionista bastante significativo, que es el inversor privado indio Ranchit Bhavani, que controla el 12%, ¿no? Y además es curioso, ¿no? Porque aumenta su participación semana tras semana. Es rara la semana que no veamos compra de acciones por parte de este inversor privado. Bueno, entonces vemos por un lado que el CEO y fundador tiene el 90% de la empresa, con lo cual un skin game muy relevante, ¿no? De hecho, en 2020 Altia distribuyó un dividendo de 0,35 euros por acción. Esto para Tino Fernández supone un dividendo de 2,5 millones de euros. Y por ponerlo un poco en contexto, pues todos los miembros de la dirección, incluyendo Tino Fernández, que es el CEO, tuvieron una retribución conjunta en el 2020 de 600.000 euros. Es decir, 4 veces menos que lo que se llevó Tino de dividendos. Por tanto, el skin de game es impresionante, ¿no? Y ahí a la derecha vemos colgando de Altia el 100% de Noesis, que bueno, ha sido adquirida recientemente y de la cual hablaremos a continuación. La única de la que no tiene prácticamente la totalidad es Altia Logistic, en la que participan el 50%. En esta empresa ofrecen y comercializan un control de vehículos en movimiento en tiempo real, ¿no? Un negocio bastante interesante, en mi opinión. Bueno, este es Tino Fernández, CEO y fundador de Altia. Bueno, como curiosidad, pues comenté que estuvo como presidente del Deportivo durante 5 años, ¿no? No tuvo un gran éxito deportivo, pero cogió el club en un momento muy delicado y hizo lo que yo considero un buen trabajo a nivel económico. Bueno, para poner un poco en contexto el CEO, a Tino Fernández, y demostrar que es una persona de negocios, pues digamos, sencilla y que no le gustan los términos financieros grandilocuentes, pues ponía esta frase, ¿no? Nosotros no hablamos sobre EBITDA ajustado ni nada por el estilo, que a veces lee uno por ahí, sino que, no, y que además no nos gusta, sino que a nosotros nos gusta hablar de EBITDA normal y, si es posible, de beneficio neto, ¿no? De hecho, bueno, me comentaban como curiosidad que les llegan muchas propuestas para adquirir compañías y siempre que les llegan con estos conceptos, con estas definiciones de EBITDA ajustado y etcétera, pues que prácticamente para ellos es un descarte automático. Vale, bueno, como dije antes, Altia adquirió Noesis a final de 2019 y bueno, la integraron en el 2020 por completo. Básicamente pagaron 0,3 veces ventas y menos de 6 veces EBITDA. Pagaron por ella 14 millones de euros, todo con caja propia y dividido en 3 pagos, sin la necesidad de emitir nuevas acciones ni aumentar deuda, debido a que, bueno, Altia siempre tiene caja neta en su balance. De todas formas, me llamó la atención que me comentaron, el equipo gestor me comentó que su primer criterio no solo siempre es el precio, sino que lo que más prioridad le dan es el negocio de la compañía, ¿no? De la compañía adquirida. Noesis lo que les gustó es que ofrecía servicios complementarios a lo que era Altia y en concreto vieron varios segmentos de negocio muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, vieron que era un partner de OutSystems. OutSystems es una plataforma que proporciona unas herramientas para desarrollar aplicaciones y webs
sin la necesidad de tener encima trabajadores que sean de un perfil más senior, sino que incluso pueden tirar de gente de ciclo medio, o sea, no tienen que ser informáticos, ingenieros informáticos, y además las desarrollan en un menor tiempo, ¿no? Con lo cual es muy interesante, y me dijeron que esta va a ser la tendencia del futuro, ¿no? OutSystems, que es básicamente algo que se desarrolló en una empresa que desarrolló este concepto, este nuevo software en Portugal, en Lisboa concretamente, y parece que BlackRock pues se la llevó a Boston, ¿no? La adquirió junto con Barclays, si no recuerdo mal, y se la llevó a Boston, ¿no? Yo creo que es bastante interesante, y creo que es por lo que me dijeron, una de las cosas que más les atrajo de Noesis. Después de integrar Noesis, los ingresos de Altia aumentaron en el 2020 un 84%, mientras que el EBITDA aumentó solo un 20% y el EBIT menos del 6%. Esto es porque Noesis tiene márgenes mucho menores que Altia, porque la filosofía de Noesis era crecer en detrimento de los márgenes, a diferencia de Altia, que prefiere no crecer sin tirar márgenes. Y es un poco lo que quiere cambiar el equipo gestor de Altia. Lo que quiere cambiar es esa filosofía en Noesis, ¿no? Y además esa disparidad entre ventas y EBITDA en el 2020 se debe a que, bueno, han hecho una pequeña reestructuración que vieron muy necesaria, ¿no? En las cuentas anuales de 2020, de hecho, podemos leer en la nota de sueldos y salarios pues ciertas partidas, ¿no?, que ya llaman la atención. 800.000 euros en indemnizaciones. Pues había duplicidad de puestos, pues proyectos que estaban sobredimensionados. Me comentaban que van a negociar los seguros de los directivos a nivel grupo, a nivel consolidado, en lugar de solo Noesis. Las compras de ordenadores las van a negociar a nivel grupo también. No es lo mismo comprar 2.000 ordenadores que 50. Bueno, pues todas esas cosas las están empezando a implementar. Están empezando a implementar el protocolo de contención de costes que están aplicando en Altia, pues lo están llevando también a Noesis. Con lo cual vieron también no solo una parte del negocio muy interesante, sino también vieron que podían aumentar los márgenes de manera rápida en Noesis, con una serie de ajustes que hicieron ya además en el 2020, con lo cual en el 2021 veremos ya que los márgenes ya estarán mucho más ajustados, ¿no? Y así, una vez ajusten, yo he puesto un año normalizado, pero puede ser incluso en 2021 o en 2022. En un año normal, pues si el beneficio antes de impuestos fue negativo, o sea, dio pérdidas Noesis, la parte de Noesis dio pérdidas en el 2020, pues en un entorno normalizado, que antes de impuestos el beneficio podría estar en torno al 9-10% de margen, pues con esas cifras, en ese entorno normalizado, Altia solo habrá pagado 3,5 veces por este negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante, ¿no?, esta adquisición, si la vemos así, desde esa perspectiva. Bueno, en esta diapositiva podemos ver la evolución del precio de Altia en los últimos tiempos. En diciembre de 2019, aquí podemos ver claramente que hubo un repunte del precio muy rápido. O sea, el mercado vio muy rápido el potencial de la adquisición. Hubo un pequeño descanso y en marzo del 20 pues llegó el COVID-19. El mínimo fue en torno a 16 euros, que precisamente fue cuando, no sé si lo comenté en alguna actualización de la cartera, que consideraba que el mercado se había olvidado de la adquisición de Noesis y que a medio plazo era una oportunidad muy buena, ¿no? Prácticamente estuvo plana hasta octubre del 20, cuando el mercado ya más que había rebotado, las big caps ya habían subido muchísimo, y en noviembre del 20 pues empezó a recordar el mercado: oye, pero si estos habían hecho una adquisición de
del 80% de sus ingresos. Bueno, pues vamos a subirla. Bueno, pues prácticamente más de un año después llega de nuevo la reacción del mercado, ¿no? Y a día de hoy pues prácticamente se encuentra en máximos históricos, pero yo creo que con motivo, ¿no? Con razón. En cuanto a la valoración, la capitalización bursátil a día de hoy es de 178 millones de euros, con 3 millones de caja neta después de la adquisición de Noesis. Obtenemos un Enterprise Value de 175 y en un entorno normalizado y sin tener en cuenta que Altia no vaya a crecer. Veíamos antes que está ganando contratos en el 2021, que es muy probable que crezca con fuerza los próximos años. Veíamos también el catalizador de Next Generation, que creo que puede impulsar con fuerza los números de Altia a medio plazo, pues aun considerando un crecimiento pequeño del 10-15% en los próximos 3 años, pues cotizaría a día de hoy prácticamente a una vez ventas. Una vez integren Noesis, pues los lleven al margen neto del 10% al que está Altia. Probablemente no lo lleven al mismo margen neto que Altia, pero no andará muy lejos, pues tendrá un beneficio neto que es prácticamente en este tipo de negocios el free cash flow, pues estará en torno a 10 veces beneficios, 10 veces free cash flow, considerando que bueno, pues la caja que genere en el 21 y en el 22 pues será en torno a 10 millones, con lo cual a estos 175 tendríamos que restarles otros 10-15 millones que generen en el 21 y el 22, con lo cual el Enterprise Value sería de 150 millones, con lo cual estaría a una vez ventas y a 10 veces beneficios o free cash flow. Potencial desde esos niveles, pues más o menos del 60%, ya que un negocio de estas características creo que debería cotizar en torno a 16 veces. A mayores nos llevaríamos pues el crecimiento que tenga Altia, adquisiciones que puedan venir a futuro, que no me descartaron en ningún momento. Ellos siguen mirando, lo de Noesis no es para nada una pega para que puedan hacer nuevas adquisiciones a medio plazo. Y por supuesto el catalizador de Next Generation, ¿no? que está a la vuelta de la esquina. En cuanto a riesgos, la tesis de inversión gira en torno a la integración de Noesis. Si fallasen o se retrasasen en la integración, porque siempre hay reacciones a los cambios, a las reestructuraciones, bueno, pues es posible que el potencial esperado sea algo menor, ¿no? De todos modos, la trayectoria del equipo gestor demuestra que podemos confiar en que lleven a buen puerto esta integración y lo hemos visto no con palabras sino con hechos, ¿no? Lo hemos visto en las cuentas anuales del 2020. Por otro lado, España y Portugal, como sabéis, se encuentran entre los países más afectados por la pandemia y puede que el efecto Next Generation no sea suficiente como para que pueda venir una recesión económica fuerte, ¿no? Tanto en España como en Portugal, que son países, como decía, muy expuestos al sector turístico y sector hostelería. Con lo cual, todo esto pues, puede afectar a los fundamentales de Altia, ¿no? Lógicamente. No a Altia directamente, pero sí a sus clientes. Y por último, ya lo comenté antes, ¿no? Altia no es una empresa intensiva en capital, pero sí en personal. Si la dirección quisiera mantener a algunos empleados, pues probablemente tendrían que pagar más por ellos, ¿no? Porque la demanda de ellos es muy alta en España y la oferta no es muy saludable. En este punto me comentaba el equipo gestor que es muy importante que el teletrabajo está destruyendo las diferencias entre las empresas. Es decir, hasta ahora pues tenías tus compañeros de trabajo, tu oficina, pues podías tener ciertas ventajas competitivas de una empresa a otra. El empresario ahora lo único que puede ofrecerle a un informático que teletrabaja, está en su casa, pues el único incentivo diferenciador es el dinero, con lo cual esto puede suponer un problema para la empresa en el corto plazo si quiere mantener el margen que tiene a día de hoy, que es muy alto.
Y nada, en resumen, bueno, pues tenemos una microcap muy bien gestionada por un equipo liderado por el CEO Tino Fernández, que controla la mayoría de la empresa, por lo cual tenemos skin in the game, con un alto porcentaje de ingresos recurrentes, con una excelente estructura de costes y con dos catalizadores muy potentes. Por un lado, la integración de Noesis, que en mi opinión, como ya vimos, está parcialmente descontada por el mercado, y por otro lado tenemos los fondos europeos Next Generation, que acelerarán el sector digital en España y Portugal para los próximos años, que ya de por sí pues tenían grandes necesidades de inversión. Y esto es todo. Nada, simplemente os animo a veros la tesis de inversión en YouTube, que la publicarán próximamente. Ya os lo comentaré por el foro. Pero bueno, básicamente ha sido lo que os he contado en esta presentación, aunque más fácil de entender, ¿no? Ya que es en español. Bueno, espero que os haya gustado y nos seguimos leyendo.